¿qué más podré hacer a mi viña que no haya hecho? Entonces le voy a invitar a usted a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Isaías. ¿Ustedes se acuerdan que Isaías es un profeta mayor? ¿Cuál era la diferencia entre un profeta mayor y un profeta menor? Porque tenemos que estudiar, tenemos que conocer para que si nos hacen preguntas como hijos que tenemos discernimiento de parte de Dios, sabemos contestar esas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta mayor y un profeta menor? Ya lo hemos explicado otras veces, pero por amor a los que están por primera vez, vamos también a explicarlo en el día de hoy. Un profeta mayor tiene un mensaje más largo. Los profetas menores, sus mensajes son más cortos, no porque carecen de importancia o no tengan ningún tipo de significado, simplemente porque sus mensajes son más cortos y usted lo puede comprobar cuáles son los mensajes de Ageo, cuáles son el mensaje de Jonás, usted puede comprobar y después se puede ir a Daniel, puede ir también a Isaías y puede comprobar quiénes tienen la carta más larga y quiénes tienen la profecía, digamos, o la carta o los versículos más cortos. ¿Amén? Muy bien, pero los dos tienen importancia, tanto sea el profeta mayor como el menor, los dos son sumamente importantes para que prestemos atención. Muy bien, comienza diciendo el versículo. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. ¿Qué son las cepas? ¿Entendemos qué son las cepas? Las cepas son tronco o plantas de la vid. ¿Quedó más claro ahora? Las cepas son troncos o plantas de la vid. Quizás usted tenga una traducción diferente, que a lo mejor ahí en su Biblia se lo explica. Pero como yo usé esta traducción, quiero explicar la palabra para que todos estemos en unanimidad. ¿Amén? Muy bien. Entonces, dice, la cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Buenas uvas. Pero acabó dando, ¿qué cosa? Ay, 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 uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, y ahora, hombres y mujeres de San Gabriel, prestad atención. Habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Versículo 5. Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Quitaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos, mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de amor. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra y nos ayude en esta hora a poder digerirla, a poder entenderla. Amén. Porque es de suma importancia para nosotros la palabra de Dios y su significado. La pregunta es, ¿qué espera usted que produzca una planta frutal? Si usted ha cuidado con ella. ¿Quién tiene plantas en su casa de fruta? ¿Quién tiene? ¿Usted tiene? ¿Qué planta tiene? Naranjos. ¿Y qué otra cosa? Y limones. Bueno, el limón de por sí ya sabemos que es agrio, ¿no es cierto? Ya sabemos. Pero usted, ¿qué está esperando de los naranjos y de los limones? ¿Qué está esperando? Que dé fruto, ¿no es cierto? ¿Y qué fruto está esperando que dé?
Si plantó naranjos, usted quiere naranjos. Si plantó limones, usted quiere limones. Por supuesto. ¿Quién más tiene árbol frutal en la casa? ¿Nadie más? También naranjo, exactamente lo mismo que la hermana. ¿Alguien más? Parece que a ustedes les gustan las naranjas, porque no tienen otro tipo de fruta, ¿no? ¿Qué otra cosa más? ¡Ay! Eso sí que son buenísimos. Y dime, ¿cuáles tienen? ¿Los tipos japoneses, los chatitos o los otros? Los japoneses, esos son riquísimos, porque aunque esté verde no te dejan la boca así, ¡ay! Que no se puede comer. ¡Qué bueno! Entonces dime, ¿y ese árbol qué te da a ti? Te da eso. Y eso es lo que tú estás esperando, ¿no es cierto? Ahora, ¿da fruto o no da fruto? Bueno, porque es pequeño porque es nuevo, me imagino. Pero sí da el fruto de acuerdo a su tamaño. Y a medida que va creciendo, va a dar más. Muy bien. Entonces, ¿ustedes lo están cuidando con esmero, esos árboles? ¿Sí o no? Sí, lo cuidan con esmero. ¿Por qué? Le tienen cariño, porque si ustedes lo plantaron, es algo que a ustedes les gusta y que ustedes creen que crezca, ¿no es cierto? Que ustedes puedan recibir de ese fruto para ser bendecidos también. Muy bien, lo lógico es que espera uno los mejores frutos del árbol que plantó. Todos esperamos los mejores frutos. Ahora la pregunta es, ¿cómo reaccionaría o cómo reaccionaríamos? Yo no tengo ningún árbol frutal, por eso no me puse en el grupo. Pero ¿cómo reaccionaría usted? Y yo pienso también que si tuviera un árbol frutal, haría lo mismo. Si este fruto que yo voy a buscar, ya no le hallo el sabor ni de la naranja, ni del limón, ni tampoco del fresno. No lo hallo. Lo único que cuando yo recibo ese fruto y lo corto y ya me lo llevo a la boca, encuentro que está rancio, ácido y sin ningún sabor. Los versículos que hemos leído nosotros anteriormente hablan de un fruto muy conocido, refrescante y sabroso. La vid, la uva. Ahora, la vid es una planta prolífica. ¿Qué quiero decir con eso? Que produce muchas uvas. Las uvas desde el Antiguo Testamento han simbolizado la capacidad del pueblo de Dios. Ahora, si usted tiene una planta de vid en su casa o quizás usted la vio en cualquier otro lado, usted puede asegurar que sí esa planta da muchos frutos, da muchas uvas, ¿sí o no? Sí, muy bien. Entonces, lo que este versículo, lo que esta planta ha simbolizado, conforme al Antiguo Testamento, es la capacidad del pueblo de Dios de producir, de llevar frutos, haciendo qué cosa, la obra de Dios aquí en la tierra. Dios le encomendó a usted y a mí el reino de los cielos. Por lo tanto, cuando nosotros dijimos, Señor, entra a mi corazón, aquí estoy, envíame a mí. El Señor nos encomendó el reino de los cielos y Él está esperando que usted y yo podamos ir. El dueño de esta viña nos dice a nosotros, así cuidé de mi viña. La viña descrita en Isaías estaba colocada en una ladera, como ustedes pueden ver ahí, fértil, un ambiente muy propicio y adecuado para que diera mucho fruto. Buena tierra, buen sol, buena lluvia, eran las condiciones ideales para que esa viña produjera mucho fruto. Aquella viña había sido cercada, había sido protegida, se le había puesto un vallado alrededor que no permitiera que ningún animal pudiera acercársele y dañarlo. La viña estaba protegida. Cuando la tierra, usted sabe que tiene muchas raíces, muchas piedras, es muy difícil que la raíz de la planta pueda expandirse y pueda crecer, más bien se seca, ¿no? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien.
Entonces la raíz no tiene la facilidad para expandirse. Pero esta dice que había sido protegida, que había sido cubierta, que había sido refugiada. Aquella viña había sido despedregada. Se le había quitado todas las piedras que impedían que esas raíces crecieran. Se le había sacado todos los obstáculos posibles que impidieran el buen crecimiento de la viña. La vid se sembró. No fue cualquier vid, era especial. Fue escogida de las mejores. Además edificó en ella una torre y puso vigilancia continua. Fíjense ustedes, todas las áreas estaban cubiertas para que dé buen fruto. Se preparó un lugar, un amplio lugar para aplastar las uvas que producía su preciosa viña, y el dueño amaba esa viña. ¿Cuánta preparación? ¿Cuánto cuidado? ¿Cuánto esmero? ¿Cuánta dedicación? Porque este dueño preparó todo con esmero, dedicación, cuidado. Pero lamentablemente, ¿saben lo que llegó? Lo que a usted y a mí nos llega cuando las cosas no resultan como las esperamos. Y eso se llama frustración. Hasta este momento todo luce maravilloso. La viña tiene todo lo necesario para producir y delicioso fruto también. El versículo 2 concluye con un giro inesperado y trágico. Y frustrante a la vez, porque dio uva silvestre. ¿Cómo es posible? Si yo cuando compré la planta, me aseguré que diera buenas uvas. Me aseguré de despedregar la tierra, me aseguré de cuidarla, de vigilarla, de cercarla, para que los animales no entraran. Especialmente las zorras, ¿ustedes se acuerdan las zorras en Palestina? Las zorras pequeñas, les encantaba la vid, pero como no podían alcanzar la uva, entonces iban y comían las raíces y así secaban las plantas. Entonces era necesario cercar esa uva para que los animales no vinieran y la destruyeran. Pero ¿cómo es posible que dio uvas ácidas, rancias y agrias? ¿Cómo? El lamento doloroso del dueño no se hace esperar. Y dice, ¿qué más yo podía hacer por él? Si no emitió ningún detalle, todos los detalles estaban ahí a la vista. ¿Qué más podía yo hacer por ella? Lo hice todo. La amé, la acerqué, la despedregué, la vigilé, esperando un fruto. ¿Cuántos saben que si usted mira una planta, porque la planta tiene vida, ¿no? Porque crece, ¿o no? Tiene vida. Pero ¿cuántos saben que si usted mira una planta con cariño, esa planta crece tranquila? ¿Cuántas veces uno mira una planta y dice, qué hermosa flor, qué hojas tan lindas? Y como que eso a la planta le hace bien, más que el abono. Y comienza a dar fruto, porque dice, acá me siento cómodo, acá me amo, acá me siento bien. Y lo mismo sucede con los árboles, con todas cosas que crecen. Entonces nos dice acá que la había amado, que la había cercado, que la había despedregado, que la vigiló para que diera buen fruto. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho por ella? Ahora sí nos toca a nosotros nuestra parte. Yo no sé si usted puede escuchar la voz de Dios, pero yo sí. ¿Pero cómo? Déjeme terminar. Lamentándose por nosotros hoy. Los he amado, los he protegido,
Di mi vida por ellos, le envié el Espíritu Santo, tienen mi palabra, les he provisto, les he sanado, les he dado talento, capacidades, les he dado recursos. Los he colocado en mi cuerpo de creyente, les he instruido, les he enseñado. ¿Qué más puedo hacer yo por mi iglesia que ya no haya hecho? No le queda nada al Señor por hacer, ya lo hizo todo. Qué frustración la del Señor. El versículo 5, el versículo 5, nos presenta al Dios de todo amor. ¿Qué podía yo hacer por mi vida? Es una pregunta. ¿Le quitaré la protección? ¿Será quemada? ¿Le haré huecos a la cerca? ¿Será pisoteada? ¿Quedará sola? ¿Qué es lo que nosotros escogemos? ¿Qué? Porque si plantó o nos creó con sus manos como un fruto bueno y que podíamos llevar mucho y reproducirnos más, pero resulta que ahora en nuestra vida resultó ser grande, sin saber. Qué frustración para aquel que le dio. Qué frustración cuando llego yo al árbol que planté en mi casa, esperando recoger naranjas, limones, ciruelas y lo que sea, o uvas, y veo que no dio fruto en todo el año. ¡Qué frustración! Gasté dinero en la planta, gasté en agua, gasté en alimento, la podé, le hice de todo, pero no dio fruto. Estoy frustrado. Entonces continúa diciendo el versículo, no habrá quien la pode, nadie la cavará, la tierra la ahogará con cardos y espinos y no caerá lluvia que la alimente y la refresque. ¿Qué espera Dios de nosotros? Esa es la pregunta. Yo no sé si usted se hizo esta pregunta, yo sí me la hice. ¿Qué espera Dios de nosotros? Dios espera de nosotros fruto. Fruto, sencillo. Todo pámpano que está conectado a la vid produce buen fruto que permanece. El enemigo quiere destruir nuestra viña y usted lo sabe muy bien. Y yo también. Y lo ha tratado de acabar con nuestra cosecha, ¿o no? Los que no llevan frutos para el reino de Dios, escuche porque esto es importante, es para usted y es para mí. Yo me tuve que hacer un autoanálisis también. Los que no llevan frutos para el reino de Dios no pueden esperar recibir el mismo trato que aquellos que son fieles. No lo hagamos tonto al Señor, porque Él es manso. No es una palabra que utilizan ustedes, menso. Se parecen las palabras, pero tienen dos significados totalmente diferentes. Y a veces creemos que el Señor es tonto, que no ve ciertas cosas, que no se da cuenta de ciertas cosas. Ay, no, porque el Dios que yo tengo es misericordioso. Y yo estoy de acuerdo con esas personas que dicen así. Porque Dios es misericordioso. Pero déjeme contestarle a las personas que piensan de esa manera, que Dios también es justo. Es misericordioso, pero también obra en justicia. Ser improductivo es como estar muertos. El reino de Dios del cual nosotros somos parte exige, hermano, escuche por favor, porque la iglesia del siglo XXI está dormida. Parece que del púlpito se canta, arrorró mi niño, arrorró mi sol. Y el pueblo duerme plácidamente.
El reino de los cielos, del cual nosotros somos parte, exige compromiso, fidelidad y obediencia. Porque el Señor sí se comprometió con nosotros, ¿o no? ¿No derrama acaso sus bendiciones y sus misericordias son nuevas cada mañana? Es un compromiso para Él. Y lo hace, lo cumple. ¿No es fiel? No es fiel. ¿Acaso te faltó frijoles en el día de ayer? ¿Te faltó arroz? Sí. Él dijo que se aumentaban las aves de los cielos cuanto más a sus hijos que son formados a la imagen y semejanza de Él. ¿Dios es obediente? Lo que Él lo dice, lo que dice, es lo que dice. La exigencia mayor del reino es dar frutos dignos del pámpano del cual nosotros estamos arraigados. Porque pretendemos muchas cosas de Dios, hermano, así somos los seres humanos. Pretendemos que el Señor nos bendiga, pretendemos no pasar por pruebas, pretendemos no estar enfermos, pretendemos que a nuestros hijos les vayan bien, pretendemos tener un buen pasar, pretendemos tener una cuenta bancaria, pretendemos tener una buena casa. No estoy hablando de hogares, estoy hablando de casa, que es lo que cubre, porque el hogar es otra cosa totalmente diferente. El hogar lo componen las personas que viven adentro de esa casa. La casa es un techo que nos ampara a nosotros de la lluvia, del frío, donde vamos a dormir. Esa es la casa. Pero el hogar es otra cosa. Pero pretendemos una casa. Tenemos de un piso, queremos de dos. No tenemos un impul, queremos un impul. No somos así los humanos. Y yo estoy hablando por mí, ¿eh? Pretendemos tener un Mercedes-Benz porque eso me da popularidad, me da jerarquía, le hace ver a los demás, ay, qué próspera yo soy. Pretendemos. Pero después cuando nosotros tenemos que comprometernos con Dios, serle fieles y obedientes, ahí nos agarra el dolor de Señor y nos cuesta. Nos cuesta poner la mano en el bolsillo. Nos cuesta. Pero después compramos cosas que no nos sirven. Vamos por ahí por las tiendas, vimos algo. Ay, lo llevo por si acaso, nunca lo usé. Está tirado en el garaje. Pero por si acaso nunca pongo dinero de más para Dios. Cuando uno no da fruto, sucede esto. Y eso es para usted y es para mí. El hecho de que yo esté aquí no me hace especial ante los ojos de Dios. Yo tengo la misma responsabilidad que tienen todos ustedes. Todos somos hijos de Dios. Todos fuimos formados a la imagen y semejanza de Dios. Todos fuimos creados por las manos de Dios. No hay un especial. No hay un privilegiado. No existe. Escuche lo que sucede cuando uno no lleva fruto. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Compruébelo con su Biblia. No se confíe en lo que está ahí atrás. Compruébelo con sus propios ojos. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Tú tienes uno? ¿Tienes dos? ¿Los estás utilizando? Porque te va a ser quitado y se lo van a dar a otro. Que ya tiene 10, pero como los practica, entonces el Señor le da más todavía. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún el que tiene le será quitado. Esto parece un juego de palabras, ¿no? Y al siervo inútil, ay Señor, yo estaba esperando que me llamaras la niña de tus ojos, pueblo escogido. ¿Por qué me llamas inútil?
echarle en las tinieblas de afuera, allí será el qué. ¿Vieron cuando crujen los dientes? Mire, usted cruje los dientes y a mí me duelen. ¿O no? Es necesario recordar algo importante. A los que llevan fruto se les poda y se les limpia. Esto lo conocemos con otra palabra, pruebas. Si usted tiene pruebas en su vida porque está llevando fruto, no se queje, dele gracias a Dios. ¿Por qué se les poda y se les limpia? Pero ¿cómo? ¿No es que el Dios que usted me está predicando a mí es un Dios lleno de misericordia? Y claro, porque es misericordioso y amoroso, Él nos quiere podar y limpiar, porque es para nuestro propio bien. Cuando usted le dice a su hijo, no cruces la calle, porque el niño es pequeñito y no sabe mirar para los costados si viene un automóvil. ¿Usted se lo está diciendo porque no lo ama? Usted lo está diciendo porque lo ama demasiado. Y el niño tiene que aprender, y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos dice las cosas porque nos ama demasiado y necesitamos aprender. Y a veces, como somos cabeza duras, el Señor nos enseña de otra manera, con pruebas, y no porque Él es tirano, porque nos ama. ¿A quién le gustan las pruebas? A mí no. A mí. ¿Por qué? Porque me hacen llorar, me hacen sufrir, porque no me hacen ver la salida, me hacen ver las circunstancias, y a veces hasta flaqueo la fe. Pero el Señor nos dice que Él no nos manda más pruebas de las que nosotros podemos soportar. Y eso no me pida que se lo explique porque no lo entiendo. Porque prueba que me manda a mí, yo digo, Señor, no la puedo soportar. Y Él dice, toda prueba que se te manda, tú la puedes soportar. Hay una lucha con Dios, ¿no? Ay, Señor, esto yo no puedo soportar, es demasiado. El Señor dice, sí puedo, sí puedo. Pero ahí se me olvida el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no podemos nosotros altercar ni con Dios ni con su palabra, porque ella es perfecta y nosotros nos equivocamos. Y toda nuestra justicia, dice la Biblia, porque nos creemos bien justos, eso sí. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y le dejo para que usted busque como tarea qué es un trapo de inmundicia. Y no le va a gustar mucho cuando encuentre el significado. No por la palabra inmundicia. Entonces, ¿por qué nos poda y nos limpia? Para promover el crecimiento. Si usted a una planta no la poda en su época, no la pode fuera de época porque la está matando. Pero si usted la poda en la época, cuando comienza la temporada, usted va a ver que esa planta crece y crece y crece. Ahora, cuando usted agarró la tijera de podar y se acercó a la planta y usted comenzó a cortarlo, dijimos que la planta tiene vida. ¿Usted cree que no le dolió? ¡Auch! No habla, pero uno si la ama lo puede sentir. Pero después, cuando viene la temporada y crece, nos mira a nosotros, tampoco nos habla, pero nos dice, gracias. Gracias por haberme quitado esas ramas viejas, esas hojas viejas. Y ahora estoy dando fruto con hojas nuevas, ramas nuevas. Y tú te gozas cuando me ves crecer a mí. Todo lo que se poda y se limpia es para promover el crecimiento y hacer más frutos de él.
La prueba de la poda, hermanos, es para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Yo expliqué el viernes qué era carácter. ¿Qué era carácter para los que estuvieron aquí? Escúchame. ¿Cuál fue la definición de carácter? Porque dije, acá no se trata de un carácter impulsivo, un carácter enojón o un carácter pasivo. No es ese tipo de carácter que el Señor nos está hablando. Porque ese tipo de carácter viene con nuestra personalidad. Son personas pasivas, otras son activas, y Dios no atropella la personalidad de nadie. No la atropella. ¿Pero de qué carácter Dios nos está hablando? ¿Usted recuerda lo que significaba carácter? Bueno, yo se lo voy a decir. Por eso necesitan traer lápiz, papel y apunte, porque son cosas importantes. Cuando Dios nos habla a nosotros de fortalecer nuestro carácter, Él nos quiere decir con carácter, firmeza, valores, energía, actitudes y conducta. O sea que el Señor me está apodando a mí para que yo pueda tener buenos valores, tener firmeza, tener energía, tener actitudes y también tener buena conducta. Por eso el Señor me poda y me limpia. Dios no desea encontrar vides estériles que sean obstáculos para que las otras vides den fruto. Cuidado con ser de los que bloquean a los que desean ser fructíferos por Dios o para Dios. Cuidado. Porque si nuestro carácter no tiene firmeza, no tiene valor, no tiene energía, no tiene actitudes, sino tiene conducta, posiblemente seamos obstáculos para otras personas. Y aparte la ley. Tú ahora estás predicando el Evangelio porque estás en el primer amor. Ya con los años, cuando vean las cosas que suceden en las iglesias, ya se te va a ir la voluntad de hacer tanto. ¿No te das cuenta que las iglesias lo único que hacen es pedir dinero? Y no sabemos contestar, porque todavía lo creemos a los que nos dicen. Otra cosa que yo dije el viernes, en el mensaje. Gracias a ustedes tenemos la televisión. Gracias a ustedes tenemos la iglesia limpia. Gracias a ustedes tenemos Dios. Gracias a ustedes tenemos vida con el Señor. Mira, ¿estás yendo a la iglesia? Pero si en la iglesia son todos unos hipócritas. Pues ven que tenemos un lugar para un hipócrita más. Porque si usted está aquí, yo estoy aquí, porque reconocemos que estamos mal. Y que estamos aquí para que Dios nos acomode y nos arregle. Cuando vamos al quiropráctico, ¿cómo nos gusta que nos acomoden los huesos, no? Porque después nos sentimos mejor. Bueno, aquí estamos para que Dios nos acomode el cuerpo entero. La mente, el espíritu, el alma, todo. Entonces, ¿cómo no va a haber hipócritas dentro de la iglesia si todos no tenemos el mismo crecimiento? Aún la palabra de Dios dice que nosotros crecemos un 30, 60 y un 90%. Y encontramos un grupo de 30, un grupo de 60 y un grupo de 90. Y los de 30 que todavía no están tan maduros cometen errores, y los de 90 que ya están maduros también cometen errores. Y todos cometemos errores. Pero vamos escalando peldaños, cantamos. Y yo escalo un peldaño hoy y quizás mañana me caiga.
Pero el Señor viene con su mano amorosa, me levanta de nuevo y me ayuda a escalar el peldaño. Pero si yo estoy afuera de estas puertas, ¿qué cree usted? ¿Que voy a escalar peldaños? Sí, voy a escalar peldaños, pero no peldaños espirituales. Voy a escalar peldaños del mundo, cosas que a Dios no le agradan. Y sigo escalando, y sigo escalando. Hasta que un día me bajan de un ondazo. Y cuando me bajan de un ondazo y aterrizo, me doy cuenta que era mejor estar en la casa de Jehová un día que 1000 fuera de ellos. Nuestro testimonio, nuestras actitudes, nuestras acciones no santas pueden estar impidiendo dar frutos y que otros den frutos. No seamos hallados faltos de afectar a toda la viña. Los frutos son las cualidades del carácter cristiano. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 8, nos dice: añadid a vuestra fe virtud y a la virtud que conocimiento. Pero dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Conocimiento, al conocimiento, dominio propio. ¿A usted no le cuesta sujetar esta carne? A mí sí. A mí me cuesta sujetarla, tener el dominio propio. Ay, cómo quisiera explotar tantas veces. Por muchas cosas. Pero tengo que tener el dominio propio. Al dominio propio, paciencia. ¿A quién le gusta la paciencia? Miren, yo le pedí paciencia al Señor un tiempo, dejé de pedírsela. Porque el Señor me metía en cada cosa para probarme la paciencia que dije, no, Señor, ya no. Y si no, ¿cómo me probaba a ver si tenía paciencia? La única manera, ¿no? No es que Dios viene con la varita mágica y dice, ven acá, con esta varita ahora te golpeo la cabeza y ya tienes paciencia. Te golpeo, ya tienes dominio propio. No funciona así. No funciona así. Funciona que Dios ya lo dio todo y ahora yo tengo que tener el deseo de hacerlo. Es la única manera que funciona, trabajamos juntos con Dios. Después dice, a la paciencia, piedad. Piedad. Yo soy piadoso con mis hijos. ¿Quién es piadoso con sus hijos? Levante la mano. ¿Quién es piadoso con su esposo? Levante la mano. Nadie, ¿no? ¿Quién es piadoso con los hermanos de la iglesia? ¿Quién es piadoso con el pastor? ¿Quién es piadoso con la pastora? Me tapo los oídos, no se preocupen. A la piedad, afecto fraternal. Hay un versículo que dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Estás llevando la carga por aquel que no es tu familia? El Señor hace 2 semanas atrás, durmiendo yo, estaba durmiendo, y en sueño escuché bien claro que el Señor me dijo, me dio un nombre y un apellido. Cuando yo me desperté con ese nombre y ese apellido en mi boca y en mi mente, y todavía lo recuerdo. Cuando yo sueño algo así, es que sé que Dios me está poniendo la responsabilidad de orar por esa persona o llamar a esa persona para saber qué significa. Y me ha pasado muchas veces y lo he hecho.
y si la persona en ese momento estaba teniendo alguna dificultad a la cual yo podía ayudarle a orar, o darle una palabra de aliento, o etcétera, etcétera. Pero en esta oportunidad, el nombre, y eso es lo, porque todavía le estoy preguntando al Señor, ¿quién es? Porque no conozco a ninguna persona con ese nombre y apellido, pero sí conozco a dos personas, que una lleva ese nombre y la otra, que no tiene nada que ver, lleva el apellido. Entonces, lo primero que yo dije, ¿serán las dos que están por necesidad? El Señor me dio un nombre, pero yo no sé si las dos están por necesidad. Entonces, digo, Señor, hasta que tú me muestres quién es, porque no tengo el teléfono de ninguna de las dos, ¿cómo hago para localizarla? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo busco? Yo voy a seguir, yo no soy amiga de Facebook. Ah, yo voy a seguir orando, pero por nombre y apellido como el Señor me lo dio, uno entero. Y tú sabes, Señor, si son dos personas. Lo único que me queda, hasta que tú me muestres otra cosa. Entonces, Señor, pone peso en nosotros, ¿o no? Y no le pone el peso porque digo, ay, comí pizza a las 12 de la noche y me cayó tan mal que tuve entonces yo un delirio. No, no es eso. No es eso. A lo mejor en ese día vino el nombre de una persona en su mente y el Señor se lo vuelve a usted a confirmar durante la noche. Porque conoce a esa persona. Personas que viven lejos, no importa. Pero pone esa responsabilidad. Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Qué es lo más importante de todo? ¿Qué es? Si no tenemos amor, dice el Jesús, nada hacemos. Nada hacemos. Nuestro evangelio es hueco, vacío, no sirve. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Ah, escucha. Para no estar ocioso, examine su vida, porque yo examino la mía. Para no estar ocioso tengo que tener virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto natural, afecto fraternal y amor. Y cuando tengo todas estas cosas, entonces la pereza no me va a ganar. Porque si estas cosas en vosotros, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes se acuerdan de un fruto muy particular que habla la palabra de Dios y que se llama, ¿qué se llama? ¿Ok? ¿Y la planta se llama? Amén. A ver, hermanos, yo ahí que se congeló. Higuera. El caso registrado en el Nuevo Testamento de la higuera estéril era crítico y no tenía fruto. Mateo 21:19 nos dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. ¿Quién vio una higuera? Jesús. ¿Qué hizo? ¿Pasó de largo y no le dio importancia? Se acercó a ella. ¿Y qué pasó? ¿Qué halló en la higuera? No había nada. Ahí está. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. Pero sí halló algo. ¿Qué es lo que halló? Hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó. Jesús tomó a esta higuera como una parábola. ¿Ustedes se acuerdan la definición de la palabra parábola? ¿Por qué el Señor hablaba en parábolas?
Yo soy inconversa, usted explíqueme a mí qué significa parábola. Bien, excelente. Una parábola es una verdad importante o una enseñanza moral. Por eso había que prestarle atención. Jesús tomó a esta higuera como una enseñanza moral o una verdad importante, una parábola. La parábola de la higuera, que está en escena, expresó en su malestar frente a una religión sin sustancia. Fe sin obras, apariencia sin piedad genuina, muchas hojas, mucho bla, 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 mucho ID del pasado, bla, 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 bla. Sacrificios, ay, no voy a comer, voy a hacer ayuno, porque a Dios le agrada el ayuno. ¿Y qué trata? Pero la palabra de Dios me enseña a mí que a Dios le agrada más visitar a las vidas que hacer ayuno. Porque a veces hacemos ayuno para bajar de peso, ¿o no? Yo conozco un matrimonio, lo conocimos en la primera iglesia, no se preocupe que usted no lo conoce, pues si no va a preguntar, ¿quién de ellos es? Ninguno de los que están. Lo conocimos en la primera iglesia, y por cierto, ella italiana y él de México, un matrimonio. Entonces ellos quedaban de acuerdo en que iban a ayunar. Ahora, cuando yo ayuno, mis hermanos, y yo le prometo a Dios ayunar, yo soy específico como se le prometo. Si le prometo ayunar el desayuno, ustedes lo entienden, ¿no? Ayunar el desayuno, ¿qué hago? Ayuno el desayuno. Si le digo ayuno total las 24 horas, ¿qué hago? No como ninguna de las comidas. Si yo, por ejemplo, estoy casada y yo ayuno y mi esposo no ayuna, en ese momento mi esposo tendrá que respetar el ayuno. O sea, no me puede él presionar que yo coma cuando yo no quiero comer. ¿Me está entendiendo? Ahora, si los dos somos cristianos y los dos decidimos no comer nada en todo el día, ninguno de los dos dice nada. Entonces, lo que estoy hablando, que soy específica en el hacer el ayuno para Dios. Porque este matrimonio, los dos eran cristianos, los dos ayunaban todo el día, pero después, cuando se iban a dormir, él dormía en el piso y ella en la cama. ¿Cuál era la razón? Es un ayuno de hombre, porque creo que le agrado mejor a Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces estoy haciendo un ayuno que no le agrada a Dios. ¿De qué me sirve? Cuando el Señor me dice a mí que mejor vaya a visitar a las viudas, que hacer el ayuno. No sé si usted me está entendiendo. O lo he confundido más. Yo creo que cuando Dios pone en un matrimonio el ayunar juntos, y se es específico en qué, usted me está entendiendo, los dos tienen que cumplir. No hace falta hacer lo que hacían en este matrimonio. Y esas cosas de hombre, no es cosa de Dios. Sacrificio. Ay, si me sacrifico, agrado más a Dios. No, si ya se sacrificó Jesús en la cruz del Calvario, no necesitamos nada. ¿Usted cree que si yo vengo aquí a la iglesia y camino de rodillas de ahí hasta el altar, Dios va a estar agradado por lo que estoy haciendo? Me va a decir, pobrecita, todavía no entendía mi palabra. Porque el sacrificio lo hice yo. Si no necesita caminar de rodillas, ensangrentarse la rodilla, lo que necesita es un corazón circuncidado. Porque yo puedo caminar de rodillas aquí, pero si yo no tengo amor, ¿qué me sirve? Yo puedo caminar de rodillas aquí y ayunar. Y yo estoy en el guri del chisme, ¿de qué me sirve?
Sacrificios, tradiciones, rituales sin verdadera adoración. Actividades huecas, prometiendo frutos, pero sin producir nada. No prometa lo que no va a cumplir. Please. Mostrando religiosidad sin muestras de justicia, misericordia o de amor. Debiendo dar fruto, permanecemos estériles y esto es trágico. El ejemplo mayor de hallar uvas silvestres en vez de uvas buenas, lo vemos en lo que halló Jesús, en los fariseos de su tiempo. Estos eran líderes religiosos, reconocidos, respetados y poderosos, pero habían perdido de vista a Dios. Meticulosos, detallistas en rituales y en ceremonias. Perdieron de perspectiva lo que era pureza verdadera. Por fuera limpio, pero por dentro en sus corazones corrompidos y perdidos. Aparentaban santidad en el exterior, pero en su interior había codicia y corrupción. Vivir nuestro cristianismo como un espectáculo para otros es como lavar un vaso solo por fuera, y así eran los fariseos. Jesús rechazó y condenó enérgicamente esas uvas silvestres en su tiempo y lo sigue haciendo hoy en este siglo. Si Jesús viniera hoy a dar un paseo por nuestra viña, no estoy hablando de la planta, nuestra viña, esta viña, ¿qué encontraría? ¿Uvas silvestres o uvas jugosas y deliciosas? Cuando venga el amado dueño de la viña, no nos preguntará por la viña de Cinco. Como dijo Adán, la mujer que tú me diste. Eva dijo, la serpiente. Señor, yo no di uvas, yo no di fruto, porque mis hijos me sacaron de quicio. Y el Señor dice, no estoy preguntando por tus hijos, estoy preguntando por tu niña. Señor, es que no di frutos. ¿Sabes por qué? Porque, mira, la iglesia donde tú me mandaste que yo me congregara eran todos hipócritas. No te estoy preguntando por otras viñas, te estoy preguntando por la tuya. Ay, pero tú sabes, los pastores no daban ejemplo para nada. Te estoy preguntando por tu viña, ¿no lo entiendes? Él ha hecho todo lo que tenía que hacer en nuestra vida para que después. ¿Qué más estamos esperando con Dios? Usted tiene la respuesta. Yo tengo la respuesta. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y